Señor de diferentes maneras expresamos que Él resucitó, que Él vive y seguimos, ¿verdad?, adelante creyendo en la palabra del Señor. Esta mañana quiero que reflexionemos acerca de la resurrección, por supuesto. Hemos estado hablando durante este tiempo acerca de lo que el Señor, ¿verdad?, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Desde el domingo anterior, el viernes, tuvimos un tiempo muy bonito de reflexión. Y en ese tiempo de reflexión podíamos ver, ¿verdad?, que Jesús había ido a la cruz, había sufrido en la cruz. Fue una semana de emociones, ¿verdad?, intensas realmente. Y después de todo este tiempo, imagínese usted por un momento cómo estaba conmocionada aquella ciudad, Jerusalén, aquel lugar donde las personas habían llegado a adorar. Y ahora termina con la muerte de alguien muy apreciado por la comunidad, alguien que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que resucitaba hasta aún a los muertos, ¿verdad? Podía resucitar. Algo tremendo que había pasado. Y imagínense por un momento los discípulos, cómo se sentían los discípulos en aquel preciso momento. Imagínense que usted y yo hubiéramos sido parte de esos discípulos, de esos seguidores de Cristo. Pero en medio de todo esto, hermanos, el temor invadió a sus discípulos. Los invadió de tal manera que, si usted recuerda, llegaron al punto de negar a Jesucristo. Llegaron al punto de negarlo, a decir, yo ni siquiera lo conozco, yo no sé quién es este hombre. Aquellos que habían jurado lealtad, llegaba el momento en donde se estaban desligando de Jesucristo. Ahora, en aquel momento triste que había pasado, Jesús estaba crucificado y dice Lucas en el capítulo 23 verso 50, dice que había un hombre llamado José de Arimatea, quizás usted ha escuchado a este personaje, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, de crucificarle. Mire qué interesante, dice el verso 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Qué valor de este personaje, ¿no? Mire, los momentos difíciles ponen a prueba nuestras convicciones. Recuerde que discípulos habían muchos. Habían 12 que eran los más cercanos a Jesús, pero de ahí en adelante, hermanos, habían muchos discípulos que en algún momento seguían a Jesús, que en algún momento ellos habían compartido, habían tenido un tiempo especial con Jesús. Ahora, llamado José, quizás sabían muchos José, pero era de la ciudad de Arimatea, y este discípulo, este hombre que creía en el reino de Dios, en el evangelio, en el mensaje que Jesús había predicado, ahora va ante Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Imagínese usted, qué tremendo, qué valor de este personaje, poder hacerlo de esta manera, poder llegar y ir a pedir el cuerpo de Jesús. Y dice que quitándolo, él lo envolvió en una sábana. Mire, me llamó la atención lo que dice San Juan capítulo 19, verso 38. Después de estas cosas, después de la crucifixión, José de Arimatea,
que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Qué interesante que no era uno de los que menciona la Biblia, no era uno de los que se relata que estaba cercano a Jesús, pero alguien que tenía convicciones. Y ahora en los momentos difíciles, él demuestra cuáles eran sus convicciones y sale de las sombras, sale de la oscuridad y dice, podrían darme el cuerpo de Jesucristo. Con eso, hermanos, con eso podría haber estado firmando su sentencia de muerte. Recuerde que acababan de crucificarlo. O sea que esto, ¿verdad? No le esperaba nada bueno si lo hubiera pensado de esa manera. Pero ¿sabe qué? Tomó el riesgo y fue y pidió el cuerpo de Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? Hay muchas cosas que pasan muchas veces en nosotros que a veces queremos seguir a Jesús, pero no tenemos ese valor, tenemos miedo, tenemos temores en nuestras vidas que no nos dejan salir, que no nos dejan decir, ¿verdad? Yo soy discípulo de Cristo. No nos dejan ponernos al frente y decir, yo amo a Jesús y yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por el reino de los cielos. ¿Sabe algo interesante? Me llama la atención que ahí mismo, en este relato, en el libro de San Juan, aparece otro hombre llamado Nicodemo. No sé si usted recuerda quién era Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Recuerda, en el capítulo 3 de San Juan, habla de un hombre que llegó con Jesús y quería entender el reino de los cielos. Pues este era Nicodemo. Hermanos, Nicodemo también era un hombre muy importante. Dice el verso 40 del capítulo 19 de Juan, que tomó pues el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el 39 primero, el 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado de noche a Jesús, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Imagínense usted cuánto. 100 libras había traído, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, las 100 libras que había traído, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Mire qué interesante, hermanos, que podemos ver que había toda una preparación, había una provisión en medio de las situaciones difíciles y complicadas. En medio de aquellos que salieron corriendo y huyendo aquel momento, reaparecen personajes donde vienen a ayudar, donde vienen a proveer lo que Jesús necesitaba. Y ahora viene el relato del capítulo 28 que leímos el día de hoy de Mateo, y nos habla que el domingo por la mañana vinieron María Magdalena y la otra María. Vinieron las Marías a ver a Jesús. Y dice el verso 2 que hubo un terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. ¿Y qué pasó? Se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, ¿qué hicieron los guardas? Temblaron y se desmayaron. Dice que quedaron como muertos. Y he aquí. Y entonces dice, hermanos, y cuando pasó todo esto, el ángel respondió a las mujeres:
¿Sabe que cuando yo leía esto trataba de entenderlo? Porque literalmente ahí no dice que ellas preguntaron nada. Ellas no dice que habían preguntado algo a los ángeles. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está este? ¿Dónde está la otra? No preguntaron nada. Simplemente dice, ¿verdad? Que el ángel respondió y dijo, no temáis vosotras. No está aquí pues, entonces, dice, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Los ángeles le dijeron a las valientes discípulas que no tuvieran temor, porque ellas buscaban, ¿a quién buscaban ellas? A Jesús. No tengas temor. Yo sé, le dijo el ángel, que tú estás buscando a Jesús. Amados hermanos, cuando buscamos a Jesús de corazón, no debemos de tener temor. Cuando estamos buscando al Señor, porque ¿sabe qué? El amor, dice en 1 de Juan 4:18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Estaban buscando a Jesús. Y entonces los ángeles le dicen, no tengas temor, no tengas temor, porque yo sé que ustedes están buscando a Jesús. ¿Sabe? Aquellas mujeres que estaban sorprendidas por todo lo que estaba pasando, y en otro pasaje les dice, entren, miren que Él no está aquí. Y el 7 dice, id pronto y decirle a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Amados hermanos, cuando estas mujeres tienen aquel encuentro, ahora no solamente están sorprendidas por lo que había sucedido, sino que ahora los ángeles les animan a ser obedientes y a, ¿verdad?, a través de esa obediencia transformar esos temores en gozo. Porque dice la palabra del Señor que, y después de esto, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. La obediencia transforma nuestros temores, ¿en qué? En gozo. Y no en un simple gozo, en gran gozo. Cuando estamos atemorizados, cuando no sabemos qué hacer, imaginémonos el corazón de estas mujeres por un momento. Tenían una buena intención. La intención era ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ya le habían puesto ciertas especies, pero ahora ellas iban a hacer lo suyo, iban a traer otras especies y a ungir el cuerpo de Jesús. Había una buena intención. Estaban buscando a Jesús, pero sabe, ellas se encuentran con aquella gran sorpresa, que Jesús, al que habían crucificado, ya no estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque había resucitado, hermanos. Ellas estaban sorprendidas. Ellas, hermanos, estaban en shock, estaban impactadas. Estaban tratando de asimilar qué pasó aquí. Pero ¿sabe algo interesante? Ellas fueron y dieron las noticias. Mire, en medio de aquellas circunstancias, Dios les habla a través de los ángeles y les dicen, no temas. ¿Sabe que muchas veces es el temor el que invade nuestras vidas? Es el temor el que llega a apoderarse de nosotros en situaciones difíciles, en situaciones que no sabemos cómo enfrentar. Los discípulos no sabían cómo enfrentar aquella situación que estaban pasando. Aquella situación que estaban viviendo, no sabían cómo enfrentarla. Y lo que hicieron, algunos fue huir, algunos fue desaparecer, no sabían cómo enfrentar la situación.
¿Sabe que hay muchas personas que cuando tienen algo difícil, que no saben cómo enfrentarlo, lo que hacen es huir? Lo que hacen es irse, lo que hacen es desaparecer. Hay un problema y en vez de enfrentar el problema salimos huyendo porque no sabemos cómo enfrentarlo. Pero sabe que en medio de aquel momento difícil, el ángel les llama a confiar en el Señor. Los llama a no tener temor, a eliminar todo temor de sus vidas, todo temor. Hermanos, Dios nos anima a ser obedientes a pesar de los temores que enfrentemos, a caminar en obediencia. Aquellas mujeres tenían temor en su corazón, pero ahora el ángel les está diciendo que vayan y que le den una noticia a los discípulos. Hermanos, acercarse a los discípulos en aquellas circunstancias era peligroso. Era peligroso. No sabían qué podía pasar. Podían, ¿verdad?, decir, bueno, estos también, ¿verdad?, son de ellos y por lo tanto ellos también merecen morir. Los discípulos estaban asustados, los discípulos estaban dispersos y ahora la misión que tenían aquellas mujeres, por un lado, valientes, ¿no? Porque era de valor lo que estaban haciendo, pero al mismo tiempo tenían temor. ¿Sabe? Cuando obedecemos a Cristo, no es que quizás no tengamos temores, vamos a tener temores, pero en el nombre del Señor vamos a enfrentar esos temores, amén. Porque, mire hermanos, cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas, no debemos de tener temor. Ya dijimos que el amor echa fuera todo temor. Y la palabra dice que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo y envió ese regalo de amor. ¿Quién fue ese regalo de amor? Jesucristo. Jesucristo fue ese regalo que vino a darnos vida, en abundancia. Recuerda aquel pasaje que está descrito en Mateo capítulo 14, verso 28 al 30. Una situación interesante. Jesús venía caminando sobre el agua y venía el Señor caminando sobre las aguas. Y entonces estaban sus discípulos en una barca. Y cuando ellos estaban en aquella barca, miraron a Jesús. Y mire, Pedro era tremendo Pedro. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Qué interesante, ¿no? Mire a Pedro, atrevido Pedro, ¿no? Señor, yo quiero ir sobre las aguas. Y entonces dice la palabra que descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse Pedro. ¿Y qué dijo Pedro cuando empezó a hundirse? Gritó y dijo, Señor, sálvame. Amados hermanos, el Señor nos da confianza. Pedro confió en el Señor y por eso pudo caminar. Pero cuando Pedro sintió que las fuerzas le faltaban, pudo decir, Señor, sálvame. Es por eso que era importante que Jesús estuviera vivo para sus discípulos. Porque muerto, ¿de qué les podía servir estando muerto? ¿De qué manera podía ayudarlos? Ojo con eso. Sabemos lo que significó el sacrificio, la muerte de Jesús. Pero ellos no lo estaban entendiendo de esa manera. Ellos querían ver a Jesús que podía darle la oportunidad de caminar sobre las aguas. Ellos querían ver a Jesús que podía, ¿verdad?, cuando ellos los estaban hundiendo, sacarlos de ahí donde se estaban hundiendo. Amados hermanos, ¿cuántas veces las circunstancias de la vida nos hacen sentir que nos estamos ahogando, que nos está llegando el agua al cuello, que ya no sabemos qué hacer, que decimos, Señor, ayúdame?
Esas eran las circunstancias que habían vivido, las experiencias que había tenido Pedro. Por eso Pedro quería que Jesús estuviera siempre ahí con él. Mire, hablando de confianza, a pesar del temor, hay un pasaje bíblico en Isaías, capítulo 41, verso 10, que nos anima a tener confianza en el Señor, que nos anima a confiar plenamente en Él. Y mire, hermano, agarre para usted esta palabra, haga suya esta palabra. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Es esa palabra que debe estar viva en nuestros corazones. Es esa palabra, hermanos, que nos da confianza en medio de tiempos difíciles que vivimos. En medio de tiempos, hermanos, que vivimos, que son desafiantes para nosotros. Necesitamos que esta palabra esté viva en nuestros corazones. Necesitamos, hermanos, no tener temor, porque el Señor está con nosotros, porque en Jesús hay paz. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció el Señor al mundo? En la cruz del Calvario, venció las tinieblas. En la cruz del Calvario, venció al enemigo. Mire, y esto es lo que está diciendo ahora, está el rompecabezas completo. Confiad, yo he vencido al mundo, pero alguno puede decir, pero ¿cómo que ha vencido? ¿Verdad? Si sigue aquí con nosotros, ¿de qué manera ha vencido? Pero ahora tiene sentido. Jesús venció en la cruz del Calvario. Juan 14:27, hermano, otro pasaje bíblico. Recuerde, le estoy compartiendo lo que la palabra del Señor dice, no lo que yo pienso que tal vez le puede dar esperanza y confianza. Mire, ¿qué dice Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe mi corazón ni tenga miedo. ¿Cómo dio Jesús la paz a nosotros? En la cruz del Calvario. ¿Cómo nos dio paz Jesús? Resucitando. Mire, hermanos, Jesús podía resucitar y no aparecerse a nadie, ¿verdad? Hubiera resucitado y de ahí se hubiera ido al cielo. Podía hacerlo. Pero ¿por qué no lo hizo de esa manera? ¿Por qué vino y se mostró a las mujeres primeramente? ¿Por qué vino y se mostró a sus discípulos? ¿Por qué tuvo que entrar en un lugar donde estaban los discípulos que dudaban? ¿Cómo se llamaba aquel que dudaba? ¿Se acuerda? Tomás. Llegó con Tomás y le dijo, mira, Tomás, aquí está la seña de que sí soy yo, ¿verdad? Que estuve allá en la cruz, he resucitado, Tomás. Amados hermanos, es una muestra para nosotros, para que nosotros tengamos por escrito en la palabra del Señor que el Señor está vivo. Amén. Él resucitó, hermanos. Él salió de la tumba. Pero nosotros necesitamos creer esa palabra, creer que en Él hay paz. Y yo la doy, y no la doy como el mundo la da. En Él, hermanos, tenemos seguridad cada uno de nosotros. En Él necesitamos tener esa confianza plena. Necesitamos disfrutar, hermanos, de las bendiciones, de los resultados del sacrificio de Jesús. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿está disfrutando usted de las bendiciones del Señor?
está disfrutando de esa paz que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Mire, hermano, hemos vivido situaciones difíciles. ¿Se acuerda cuando pasó lo del COVID? ¿Cuántos se preocuparon cuando el COVID? ¿Ah? ¿Solo yo me preocupé? Nos preocupamos, ¿cierto? Hermanos, ahora dígame, ¿por qué no salíamos pues? Si no nos preocupamos, ¿ah? Mire, hermanos, claro, en los primeros días era de vida o muerte el asunto. Y había que hacer todo lo posible por cuidarnos y ver, porque estábamos preocupados y situaciones, hermanos, difíciles que pasamos. Pero en medio de todo eso el Señor nos guardó. Por eso estamos vivos el día de hoy, ¿no? Pasamos, muchos, ¿verdad? Otros se fueron lamentablemente, pero estamos el día de hoy aquí. Ahora, situaciones que están pasando a nuestro alrededor, situaciones políticas que nos atemorizan, que nos preocupan, y no tiene que decir amén a esto, ¿verdad? Pero hay cosas que nos roban la paz. Pero en medio de todo eso tenemos que venir a la palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora nuestra vida le pertenece a Cristo, hermanos. En Él están nuestras vidas. Y hay algo, mire, hermanos, dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Y a veces a pesar de eso tenemos temores. Y sigue diciendo en el verso 35. Un texto, mire, hermano, precioso. O sea, toda la palabra del Señor es preciosa, ¿verdad? Pero resalta ahí en medio de todo. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Qué interesante pregunta. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? ¿Sabe? Hay veces los humanos fallamos y amamos a una persona mientras que la persona se porta bien, ¿no? Mientras sea bien portada, haga las cosas bien, entonces amamos. Pero ya cuando las cosas cambian, como que si ese amor se va debilitando. Hay veces que hay mucho amor, luego el amor baja, luego a veces hasta el amor desaparece. Pero Pablo se pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor, ¿en dónde demostró el amor Cristo para con nosotros? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Ahí demostró que Él realmente nos amaba. Cuando dijo, pasa esta copa sin que yo la vea, pudo haber dicho, aquí dejémosla, ¿no? Esto está muy pesado, todas esas rebeldías, esos pecados, todo eso que hace la gente, no, yo no voy a hacer esto, ¿no? Pero por amor a usted y por amor a mí, Jesucristo fue a la cruz del Calvario. De ese amor incondicional, ¿quién nos podrá separar? Y la respuesta es, y sigue preguntando Pablo, ¿será que las tribulaciones o angustias nos van a separar del amor de Cristo? Cuando estamos atribulados, cuando estamos pasando por momentos difíciles, eso podría decir el Señor, ya no lo amo, ¿no? Tanta bronca que se mete no entiende otra bronca más ¿no? Si Jesús fuera como nosotros, hermanos, ¿cómo sería el asunto, no? La primera, la segunda perdonamos, ¿cierto? Ya la tercera como que sí, ya no. La tercera es la vencida, decimos, ¿cierto? Y por eso dice ahí, Jesucristo dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. Es la manera que el Señor nos perdona, hermanos. Siempre está ahí para perdonarnos las tribulaciones, las angustias que vivimos por cosas a veces que no tienen sentido. Quizá la persecución, si somos perseguidos, ¿será que Jesús ya no nos va a amar? Si tenemos hambre, si pasamos por hambre, si tenemos desnudez y si no tenemos ropa, si estamos en peligro o estamos en peligro de muerte o espada, dice. Pero dice,
¿verdad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, todo esto que podemos enfrentar, hermanos, aún así el Señor sigue amándonos. Y dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Mire, hermanos, esa es una convicción. Por eso estamos hablando de convicción. Lo que tuvo José de Arimatea, lo que tuvo Nicodemo, fue convicción. Lo que tuvieron aquellas mujeres que llegaron al sepulcro fue convicción. La convicción nos hace actuar, hermanos, nos hace hacer cosas, ¿verdad?, que nos sorprenden a veces. Pero todo parte de una convicción, de una seguridad. Y en esa convicción, dice Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿Qué le parece si lo decimos todos juntos? ¿Le parece? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo por... Bueno, ya nos confundimos. Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos tienen esa convicción, hermanos? Esa es la convicción que usted y yo necesitamos tener. Nada ni nadie. Hay cosas que vienen a nuestras vidas, situaciones. Pero hermanos, cuando nosotros nos alimentamos del amor de Cristo, cuando usted declara el Señor me ama y ninguna situación me separa del amor de Cristo. El problema es que estamos enfocados en las cosas materiales. El problema es que nuestro enfoque solamente está en las cosas materiales. Y cuando nos va no tan bien, ahí decimos, ay, Señor, me abandono. ¿Dónde estás, Señor? ¿Para dónde te fuiste, Señor? ¿Y dónde está el Señor ahora? Y ahora tengo problemas familiares, tengo problemas de dinero, tengo problemas de esto, tengo problemas de salud. ¿Dónde está el Señor? Pablo dice, ninguna de esas cosas me separa del amor de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de las circunstancias que usted esté pasando, el Señor lo sigue amando. El Señor nos ama. Recuerde, somos humanos. Somos personas que nos enfermamos, y si usted se enfermó, pues, a veces es por descuido nuestro que nos enfermamos. Independientemente por qué nos enfermemos, somos humanos y nos vamos a enfermar. Ay, el Señor ya no me ama porque me enfermé. No tengo trabajo, el Señor ya no me ama, el Señor me abandonó y me está pasando esta situación. El Señor nos sigue amando, sin importar las circunstancias. Hay circunstancias que Dios permite que pasemos porque en medio de esas circunstancias vamos a aprender algo. En medio de esas circunstancias nos vamos a acercar a Dios. En medio de cosas difíciles. Y he escuchado personas, ¿verdad? Y ver, ¿verdad?, cosas difíciles que vivió en su familia, que vivió en su vida. Y dice, pues Dios utilizó esto para que lo conociera. Dios utilizó estas circunstancias para poder acercarme a Él. No tenga temor. El Señor resucitó. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Ese es el mensaje del día de hoy. No temas. El Señor resucitó. El Señor está vivo. Él está vivo. Amén. Y Él sigue haciendo esos milagros. Él sigue abriendo caminos donde no lo hay. Él da la oportunidad para que caminemos sobre las aguas y no nos ahoguemos. Este es el tiempo de creer en la palabra del Señor. Póngase de pie. ¿Cuáles son las circunstancias que usted está viviendo? ¿Hay temor en su vida? Esta mañana me gustaría orar por aquellos que están enfrentando situaciones donde el temor los está amenazando, donde hay temor en su vida. ¿Qué le parece si este tiempo le creemos al Señor y le decimos, Señor,
Yo creo en ti, Señor.